Bueno, muy buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia aquí. Os hemos citado, bueno, pues para haceros partícipes y conocedores de la grave situación que se cierne sobre el sector fotovoltaico español, sobre todo a los productores que han invertido en energía fotovoltaica, al amparo de un boletín oficial del Estado y al amparo de la solicitud y del llamamiento que hizo nuestro Estado español en el año 2007 y 2008. Estas 55.000 familias que invirtieron sus ahorros en generar una energía limpia, segura y deseada por el propio Estado, están viendo cómo se está jugando con sus intereses, con sus inversiones, con su patrimonio por parte del Estado. ¿En qué está consistiendo la reforma energética para los productores fotovoltaicos? ¿Qué se quiere conseguir por parte del Estado sobre estas familias? Pues el Estado español lo que quiere es desincentivar la inversión en fotovoltaica. El Estado español lo que quiere es dejarle muy claro a la sociedad que es un peligro y un riesgo invertir en el sector energético, en el sector eléctrico español. Que nadie que no sea miembro de las 5 grandes compañías eléctricas se meta a invertir en el sistema eléctrico español. Que le quede muy claro a la ciudadanía, con el castigo ejemplar que se le va a dar a estas 55.000 familias españolas que tuvieron la desidia o que tuvieron el despiste de invertir en energía fotovoltaica, para que no se vuelva a repetir. Es decir, que nadie se asome a un sistema oligopolio, a un sistema que está en manos de 5 grandes compañías y que no se quiere a aquellos que no son parte de ese sistema. Estas 55.000 familias, empresas, pymes, autónomos, pequeños ahorradores, que invirtieron sus ahorros en realizar una inversión ética, una inversión de futuro, están viendo cómo el Estado ha derogado todo el marco normativo bajo el que se realizaron esas inversiones, bajo el que se solicitaron a la banca más de 20.000 millones de euros en préstamos para llevar a cabo la construcción de más de 3.500 megavatios de potencia fotovoltaica en España. La reforma energética, el Real Decreto Ley 9/2013, ha previsto para estos inversores la derogación, insisto, de su marco regulatorio, de aquella normativa bajo las que construimos, de las reglas del juego bajo la que se realizó la inversión. ¿Y qué ha previsto el gobierno para nosotros? Pues una nueva regulación complejísima que pretende estandarizar los valores de inversión iniciales, pero no pidiéndole a los inversores la aportación de sus facturas iniciales de compra, sino encargándole a 2 consultoras externas que le informen a posteriori de cuál fue una inversión aceptable, una inversión bien gestionada, una empresa eficiente, o sea, el establecimiento de unos parámetros a posteriori que no constaban en la normativa bajo el que se realizaron las inversiones. El Ministerio contrata con 2 consultoras a las que les va a abonar 1 millón de euros para que le digan cuánto debieron costarnos la construcción de los parques solares. ¿Cuánto debemos o debimos y debemos en la actualidad estar pagando por el mantenimiento, por la operación y el mantenimiento de esos parques solares? Y no lo hace pidiéndole la información directamente al afectado o a través de sus asociaciones profesionales. Oiga, apórteme la factura del coste de inversión de su parque solar. Oiga, inversor fotovoltaico, apórteme la factura mensual del mantenimiento, del coste de mantenimiento de la planta solar. No. Ni dialoga con el sector, con ninguna asociación profesional renovable,
ni por supuesto se digna a pedirle a los afectados que aporten las facturas de compra y las facturas del mantenimiento mensual de las plantas. Con absoluta impunidad decide encargarle a unas consultoras externas, que ya conocemos el nombre, que le informen a posteriori, insisto, 5 años después de la construcción de los parques, cuánto debieron costar esas inversiones y cuánto debemos pagar por el mantenimiento anual de esas inversiones. ¿Qué vamos a hacer en la mañana de hoy por parte de Ampier? Vamos a aportar datos reales al Ministerio, vamos a aportar datos reales al IDAE, facturas, costes de mantenimiento reales, tipos de interés concertados con la banca reales, que demuestran, primero, que hay muchos tipos de inversión fotovoltaica. Muchos tipos de inversión fotovoltaica, hechos desde familias, ahorradores, pymes, autónomos, empresas más grandes, en muchos puntos de España, con unos tipos de operación y de financiación diversa, con unos tipos de interés que, en el estudio que os hemos hecho, el 40% de las instalaciones están pagando tipos financieros superiores al 5%, en el que demuestran que más del 80% de las plantas tienen un apalancamiento superior al 75% frente a la banca, en el que casi el 80% tienen garantías personales otorgadas frente a la banca, y además donde demostramos cuál es el costo real. Más del 75% de las instalaciones de tecnología fija pagaron precios superiores a 6 millones de euros megavatio. Eso lo tenéis en el informe que os hemos aportado. Más del 60% de la tecnología con seguimiento pagaron precios superiores a 8 millones de euros megavatio. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Por supuesto, a denunciar una vez más el oscurantismo con el que el Ministerio de Industria y el IDAE ejecutan la licitación de las auditoras encargadas de estandarizar lo que consideramos desde Ampier imposible. Es decir, no se puede estandarizar, simplificar como pretende el Ministerio todos los diversos tipos de inversión, todos los diversos tipos de organización empresarial que se produjo en el Estado español para realizar los proyectos de fotovoltaica. Sí, el Ministerio, porque Ampier quiere conocer cuáles son las bases de licitación del expediente por el que se le han elegido a estas dos consultoras. Si antes del día 22 de octubre no se ha puesto en conocimiento de Ampier el expediente de licitación a esas dos consultoras externas, vamos a comparecer en las oficinas del IDAE acompañados de un notario para pedir que se nos exhiba la documentación, porque así lo permite la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas. No se puede ocultar a los afectados y a la sociedad en general cómo se ha elegido a estas consultoras y qué se les está pidiendo que informen a estas consultoras. Por supuesto, anunciamos que vamos a acudir a los tribunales para impugnar esa licitación, que ha sido realizada sin publicación, sin la debida publicación exigida por la normativa de contratación pública. Esperemos y confiamos que el Ministerio tenga a bien analizar toda la documentación que aportamos. Y lo que es más importante, recapacite en el auténtico disparate que está cometiendo con las energías renovables y en especial con la fotovoltaica.
Esto es básicamente lo que os queríamos comunicar esta mañana. Tras esta rueda de prensa vamos a coger las cajas que aquí veis presentes, estos más de 1000 casos reales, para aportárselos al IDAE. Vamos a ver cómo se actúa por parte del IDAE con esos datos reales de esos 1000 casos. Vamos a ver si por parte del IDAE y del Ministerio se nos da traslado de la oferta pública que se ha hecho con esas consultoras, esa licitación y esa elección, y qué se le ha pedido que informen esas consultoras. Denunciamos el trato desigual que se tiene con las renovables respecto del régimen ordinario. Si estas consultoras, al parecer elegidas por el Ministerio de Industria, tienen tanto conocimiento del sistema eléctrico nacional y en especial de las renovables, también lo tendrán del régimen ordinario. ¿Por qué, una vez que entreguen el informe, no se les pide que sigan trabajando e investiguen la generación nuclear? ¿Cuánto han percibido las 5 grandes compañías eléctricas que controlan la generación nuclear de España desde la puesta en funcionamiento de las centrales nucleares? ¿Cuánto han recibido los titulares de centrales hidráulicas desde la puesta en funcionamiento de esas centrales hidráulicas? Que esas mismas consultoras auditen, analicen, cuantifiquen cuánto han recibido los promotores propietarios de esas centrales nucleares hidráulicas. Que parametricen un estándar de inversión, que parametricen para ellas una rentabilidad razonable del 7,5, que sobre ellas se apliquen unos costes de operación y mantenimiento igual que para las renovables. ¿Por qué no se hace? ¿A quién interesa que no se haga? Esa misma. No pedimos nada más que lo mismo que va a hacer el Estado con nosotros se haga con la energía convencional. Tal vez porque saldrían unas cifras sorprendentes, tal vez porque tendrían que devolver cientos de millones de euros a la sociedad, a la que le han estado cobrando lo que no vale el kilovatio de generación nuclear ni el kilovatio de generación hidráulico, como bien dice el informe 212 de la Comisión Europea. Tal vez porque saldría que están percibiendo más de 5.000 millones de euros todos los años de sobreretribución que no les corresponde. Tal vez porque saldría que están cobrando a los españoles, a las pymes, a los autónomos, a los ciudadanos, un precio por generar energía hidráulica y nuclear abusivo, desproporcionado respecto a lo que les correspondería. En fin, eso es lo que esta mañana iniciamos, de poner en conocimiento del IDAE datos reales de costos de inversión, denunciar la oscuridad con la que se ha adjudicado a 2 consultoras la licitación, denunciar que no se cuenta con el sector profesional, las organizaciones que representan a las empresas que han hecho las inversiones, no se cuenta con el sector, ni con los afectados directos, ni con las asociaciones de esos afectados directos, y denunciar, que todavía es más grave, que por qué no se aplican esos mismos criterios sobre el régimen ordinario, sobre todo y en especial sobre la generación nuclear y sobre la generación hidráulica. Os hemos aportado un informe que es el escrito que se va a presentar al IDAE esta mañana. Lo podéis llevar, es exactamente el mismo que vamos a registrar, al que solo se le une pues, toda la documentación
que por protección de los datos de carácter personal no se os puede entregar, pero ahí están los casos reales, nombre, apellidos, DNI, bancos con los que han financiado, importes, cifras, préstamos, tipo de interés. Eso es lo que se le va a aportar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿A qué situación se ven abocados, bueno, pues, por ejemplo, cada una de estas personas o familias o empresas? Ellos, por ejemplo, valoran en, por ejemplo, 1 millón de euros inversión. Las consultoras establecen que esa inversión debería haber sido 500.000 euros. Por tanto, la retribución sería la mitad de lo que se considera respecto a la inversión real. ¿Qué camino le queda a cada una de estas familias o empresas? ¿Acudir a los tribunales de forma individual? Efectivamente, desgraciadamente, la única defensa es en los tribunales. Políticamente el Partido Popular no escucha, políticamente el Partido Popular no solo no escucha, sino es que ni siquiera se digna a recibir a las asociaciones profesionales representativas de los productores fotovoltaicos y renovables en general, con lo cual no podemos intentar razonar políticamente con el Partido Popular. Políticamente lo único que hemos conseguido desde Ampier es que las comunidades autónomas de Murcia, Extremadura y Navarra recurran al Constitucional el Real Decreto 9/2013. Es un logro político importantísimo, porque fíjese que son comunidades gobernadas por el propio Partido Popular. Supone un hito sin precedentes que una reforma energética recientemente anunciada ya esté recurrida por una parte importante del Partido Popular directamente al Tribunal Constitucional. Eso es la gestión política que hemos hecho desde Ampier, o hemos promocionado desde Ampier. Jurídicamente, todo esto tiene que defenderse, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, porque la justicia es muy lenta en vía tribunales. ¿Qué tribunales? Tenemos recurrido ante el Tribunal Supremo el recorte del anterior gobierno socialista. El Real Decreto anterior, el del año 2010, que producía un recorte en las horas de funcionamiento con un impacto superior al 30% en los ingresos que tenían que percibir los productores fotovoltaicos. Estamos reclamando el daño patrimonial causado por esos cambios de las reglas del juego que hicieron anteriormente el gobierno socialista. Por supuesto, cuando tengamos el impacto definitivo del Real Decreto Ley 9/2013, que tiene que ser desarrollado por un Real Decreto y una orden ministerial que saldrá a final de año, pues a partir de enero del año que viene iniciaremos nuevas andanadas de demandas ante el Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, porque también es competente para conocer de los recortes habidos a la fotovoltaica. De modo complementario, tenemos conocimiento de los arbitrajes internacionales que han sido entablados por los fondos de inversión extranjeros que tienen inversiones realizadas en fotovoltaica. Eso le preocupa muchísimo al Ministerio de Industria, eso le preocupa muchísimo al Gobierno de España. Esos arbitrajes internacionales van a ser resueltos a lo largo del año 2014. Solo va a beneficiar el laudo arbitral resultante de esos arbitrajes internacionales a los fondos de inversión extranjeros por infracción de la Carta de la Energía. Pero, de modo indirecto, también beneficiaría un hipotético laudo favorable, estamos hablando de un hipotético laudo favorable, también beneficiaría de modo indirecto a los inversores nacionales. ¿De qué manera? Bueno, serviría de fundamento ante las demandas del Tribunal Supremo, y si el Tribunal Supremo decidiera no aplicar ese supuesto laudo favorable hacia las fotovoltaicas, por supuesto que serviría de base para reclamar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para reclamar ante la Unión Europea cómo es posible, si los fondos de inversión ganan, por supuesto, cómo es posible que los fondos de inversión extranjeros en España hayan tenido que ser indemnizados por los recortes aprobados
tanto como por el gobierno socialista como el gobierno popular, y los nacionales, los españoles que han realizado esas inversiones en fotovoltaica, no, si es que el Tribunal Supremo tuviera bien decir no a la reclamación, no al daño patrimonial causado. Vamos a esperar, insisto, todo esto es una batalla judicial larga, es una batalla judicial que en el mejor de los casos tendrá un recorrido de entre 4 y 5 años, y desgraciadamente afectará a muchísimos inversores, porque no todos tendrán capacidad económica para soportar el envite de los recortes que tanto gobierno socialista como gobierno popular han aplicado sobre la fotovoltaica y sobre las renovables en general. Resumen: batalla judicial, batalla política y batalla mediática. Por eso estáis aquí. Es decir, que la sociedad sea conocedora de la grave situación en la que se encuentran 55.000 familias que han invertido sus ahorros en generar una energía limpia, segura, beneficiosa para la sociedad, beneficiosa para el país, y que está siendo tratada como una inversión, no sé qué calificativo utilizar, como una inversión perjudicial para el país, y por eso se le castiga de una manera increíble por parte del gobierno. Más preguntas. ¿Por qué has dicho que si el día 22 de octubre no se publica la legislación de la ley de serán los 22? Bueno, tenemos presentado un escrito reclamando el expediente. Hay que dejar un plazo establecido por la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas, la ley del procedimiento administrativo. El 22 vence el plazo. Si no nos han puesto en conocimiento la asociación las bases de licitación a esas consultoras, compareceremos con un notario para levantar acta de que por parte del Ministerio y del IDAE se nos niega una documentación a la que, como ciudadano, y lo que es más grave, como afectado e interesado, tenemos derecho a obtener. ¿Qué implicaciones tiene eso? Por supuesto, reclamar jurídicamente incluso las responsabilidades posiblemente penales que pueda haber por la negativa a obtener una documentación a la que se tiene derecho como ciudadano. Insisto, ciudadano perjudicado e interesado. Se tiene derecho porque el importe del contrato... El importe del contrato es no, ¿el motivo? Aunque fuera de €1, cualquier ciudadano o parte interesada, dice la ley, tiene derecho a obtener una copia de las bases de un concurso de licitación. Eres parte interesada en el procedimiento administrativo, y como parte interesada y además afectada de un procedimiento administrativo, tienes derecho a personarte en ese procedimiento, y tienes derecho a obtener copias del procedimiento. Al margen del importe. Además, se une que la cifra es elevada, es €1.000.000, oiga. Es €1.000.000 que han pagado los ciudadanos. ¿Por qué €1.000.000 y no €500.000? ¿Quién ha establecido la cifra de €1.000.000? Porque tienen derecho a cobrar €1.000.000 por un informe de un mes de trabajo. No sé, pero no es lo más importante, es saber qué hay de ahí dentro de ese concurso de licitación. Si ese decreto de forma puede invalidar toda la publicación. Puede ayudar. Es un decreto de forma que puede ayudar en la defensa de los productores fotovoltaicos, saber cómo se está tramitando todo. Vamos a recurrir absolutamente todas las fases y todos los pasos administrativos del procedimiento, ante todas las instancias. No vamos a permitir que se juegue con los productores fotovoltaicos como se está jugando por parte del gobierno de esta manera. Me parece un auténtico insulto a la inteligencia lo que está haciendo el gobierno con los productores fotovoltaicos. Y en el frente jurídico vais a cuestionar también el hecho de que se vayan a establecer criterios de valoración estándar a lo que en principio tendrían que ser criterios individuales por cada invertido, porque si es una retribución justa, o no recuerdo cómo es la forma, no, lo suficiente, será en función de lo que cada uno ha invertido, ¿no? Efectivamente. Para intentar establecer
criterios estándar para todas las inversiones de España. Oiga, es que eso no es una variación puntual de la normativa, es cambiar todo el marco regulatorio. ¿Dónde estaba escrito que a posteriori el gobierno pudiera cambiar todo el marco regulatorio sin indemnizar y sin permitir marcharse a los inversores? Porque fíjese usted la gravedad. Yo cambio todas las reglas del juego completamente, voy a establecer las rentabilidades que a mí me apetezcan a partir de ahora. Al que no le gusten las reglas, no se preocupe, que yo le indemnizo íntegramente el valor de su inversión. Es un caso similar al de la planta de gas de Castor. Usted ya no desea que se explote esa planta, tiene que indemnizar íntegramente al promotor, perfecto. Oiga, usted desea que el productor fotovoltaico deje las plantas, indemnícele usted. ¿Sobre qué? Aportación de la factura, indemnización, y nos marchamos. Pero que usted va a variar total y absolutamente las reglas del juego sin permitir marcharse y sin permitir indemnizar al promotor, cuando tiene avalada y garantizado su patrimonio frente a la banca y con una deuda frente a la banca de más de 20.000 millones de euros. Pero oiga, ¿está usted hablando en serio? ¿Está usted hablando en serio? O sea, es que esto no lo cuentan a las familias que invirtieron hace 5 años en fotovoltaica y simplemente no nos lo creemos. No nos lo creemos. De verdad, esto no tiene precedentes. Es mucho más grave de lo que os podéis imaginar. Esto no tiene precedentes en el mundo del derecho. Esto no tiene precedentes en ningún país de la Unión Europea. De verdad que es muy grave. Afecta a la seguridad jurídica del país en su conjunto. Afecta a la imagen de España en el mundo entero. Supone engañar, estafar, como estamos diciendo repetidas ocasiones desde Ampier, a 55.000 inversores, gran parte nacionales, pero también extranjeros, pymes, autónomos, familias. Pero oiga, no se puede jugar de esta manera. El político no puede tener esta facultad a su alcance para jugar con el país, con la seguridad jurídica de esta manera. Puede ocurrir que una gran empresa a la hora de negociar créditos con las entidades financieras tenga mayor capacidad de negociación, como suele ocurrir, tipos de interés más bajos que un pequeño inversor. ¿Creen que esa fórmula de estandarización que establece el gobierno puede perjudicar a los pequeños, más a los pequeños que a los grandes? Mire, por supuesto, no solo en la financiación, sino además en la rentabilidad del 7,5 falsa prometida por el gobierno. Vamos a ver. Resumir, como pretenden, de esta manera, estandarizar unos valores para toda España de esta manera, significa que vas a perjudicar en mayor medida al más pequeño. ¿Por qué motivo? Pues el más pequeño no se construyó el parque para sí mismo. El más pequeño pagó a un promotor para que desarrollara el parque, a un constructor para que construyera el parque, a un fabricante para que construyera todos los elementos técnicos del parque, a una ingeniería. Es decir, el más pequeño es el adquirente final de la instalación fotovoltaica. Su rentabilidad dista mucho de las grandes empresas que hicieron promociones para ellas mismas, para aquellas constructoras que desarrollaron parques para ellos mismos, para aquellos fabricantes de paneles que desarrollaron proyectos para ellos mismos. Sus márgenes de rentabilidad distan mucho del pequeño inversor, del autónomo, de la pyme, del adquirente final de la instalación. Estandarizar, resumir y llevar todos a una misma cifra va a perjudicar a las partes más débiles, más desprotegidas. Las pequeñas inversiones, y en manos de quién están, de familias, autónomos y de pymes españoles que compraron al promotor, constructor y fabricante
por supuesto que va a perjudicar. Si su capacidad de maniobra, de negociación, de refinanciación frente a la banca no es la misma que la del productor, la del promotor, la del fabricante o la del constructor. ¿Vosotros habláis con la banca? Porque imagino que a ellos tampoco les debe interesar que millones de deuda que no Nos hemos reunido con las asociaciones representativas de la banca, ya saben lo dramático de la situación y lo crítico y delicado de la situación. Ellos están muy preocupados en la banca, consideran que el gobierno aquí no ha actuado de manera correcta. La banca nos ha trasladado su malestar también con la actuación del gobierno. Ellos han intentado que se respete la seguridad jurídica y de las reglas del juego, porque son parte perjudicada y afectada. Ellos han ejercido presión al gobierno para que respete su compromiso. Es que aquí lo disparatado de la situación es que hay que pedirle al gobierno que respete sus compromisos, que respete lo que firmó en el Boletín Oficial del Estado. O sea, es realmente surrealista. Es realmente surrealista. Estamos pidiendo que se respete lo firmado en un Boletín Oficial del Estado. Tanto la banca, por supuesto, como los inversores nacionales y extranjeros. O sea, roza lo ridículo que en España se tenga que pedir al Estado que respete el Boletín Oficial. Tremendo. De verdad, tremendo. Y luego vemos cómo el ministro Guindos, el ministro Soria, se reúnen con inversores extranjeros para explicarle las bondades de la reforma energética. No se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Es un ridículo mundial. Y no vamos a cesar de denunciar este grave atropello. Es decir, si se creen que a partir de enero se ha acabado el problema porque va a entrar en vigor lo que ellos decidan, están muy equivocados. Plantaremos batalla jurídica, mediática y política sin edil. Sin edil. Todos los expedientes son de particulares. Particulares y empresas. Hay de todo. Particulares y empresas. Sí, sí. Pero es una muestra que se puede decir que es aleatoria, ¿no? Porque lo habéis detenido de toda España, socios. De toda España, son socios, todos son socios de AMPIE. Hay no socios también que han colaborado. Pues hay socios y no socios. Es de toda España, es decir, de las 5 zonas de radiación, de tecnología fija, con seguimiento, a 2 ejes y fijaros por potencias. Tenéis un desglose. Esto es como una encuesta que claro, es una muestra muy podemos sacar un perfil del pequeño productor particular que esto nos podría servir para... Esto es, digamos, efectivamente para el mediano y pequeño inversor. Aquí no están los grandes parques en propiedad de fondos de inversión extranjero, ni están los grandes parques propiedad de un promotor único, titular único, un gran parque, ni están la titularidad única de un gran constructor. ¿Vale? Están, digamos, es un escenario de la inversión realizada por pymes, autónomos, familias, con una potencia hasta 100 kilovatios. Hasta 100 kilovatios. Pero el objetivo es seguir aportando nuevos expedientes, ¿no? Vamos a aportar todos los que podamos llevar hasta que se cierre todo el proceso. Es decir, es un trabajo que iniciamos hoy y vamos a aportarlos para que nunca, como decimos en el escrito, que lo leo textualmente, con el único objetivo de que no puedan alegar desconocimiento de datos ciertos de las plantas en cuestión, y si lo hacen, sean responsables de ello. Con la presente aportamos una muestra de 1000 expedientes de diferentes plantas de todo el país, con datos no estimativos, sino reales, de que en ese momento habrán de ser conceptualizados como una muestra más significativa a la que se puede acceder, pues supone, de inicio, cerca del 2% del parque fotovoltaico nacional. Es decir, les estamos diciendo que vamos a aportarles datos reales, es decir, no datos medios, ficticios, no, datos reales, nombres, apellidos, de titularidades reales de las plantas. Y ya les avisamos de que
siendo de pública notoriedad de que el organismo al que me dirijo ha sido encargado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la realización de una serie de valores estándar para todas las instalaciones fotovoltaicas, como hechos dirimentes de las tarifas retributivas que les habrán de aplicar, y les decimos, en clara violación de diferentes principios constitucionales, ustedes sabrán que están haciendo. Por ello, y sin haber realizado la más mínima gestión en la averiguación de los valores reales de las plantas, les estamos diciendo, oiga, es que ni se han molestado ustedes en pedir los datos, pero aún así vamos a aportarles la información real, para que nunca puedan decir que no la conocían o que no se les puso a su disposición. Y puedan alegar desconocimiento. Un objetivo casi de sustentar posteriores recursos, ¿no? Todo. O sea, de denunciar, de decirle a la sociedad, pudiendo haber conocido datos reales de muchos medios, dirigirse como ha hecho, vamos a ver, hemos sufrido inspecciones hasta la saciedad por parte de la CNE cuando esos supuestos fraudes de las plantas fotovoltaicas. Ahí nos pidieron documentación al 100% del Parque Nacional en un tiempo récord. ¿Aquí no se podía haber hecho lo mismo? ¿O es que no interesaba hacer lo mismo? Aún así, existimos las asociaciones profesionales como canalizadoras de la documentación e información que pueda necesitar el Ministerio. Pues tampoco les vale. Tienen que llamar a 2 consultoras, ocultando la licitación de la adjudicación a las consultoras y abonándoles una cifra que nos parece un auténtico disparate por elaborar un informe que de manera gratuita podíamos haber hecho las 3 asociaciones profesionales representativas del sector. Entiendo que la cifra que se maneja viene por lo que ha recibido a la autoridad, ¿no? Que si la licitación se venda y todos los secretos. Entiendo que sí. El 1.000.000 de euros, la verdad es que estamos hablando de esa cifra sin tener las bases de licitación. Tienes toda la razón. Nadie sabe si es 1 millón, 2, 3 o en base a qué. O a lo mejor son 100.000 por folio. Al más puro estilo, no sé. Es que no lo sabemos. Como no tenemos las bases, ¿en base a qué se ha establecido 1 millón de euros? ¿Por qué? ¿Por qué vale 1 millón de euros? ¿Quién ha establecido ese precio? Sorprendente, de verdad, sorprendente.